Hablamos de salud en directo América de France 24 y me acompaña por Mar Romero Sala, Marina Sardiña. Marina, bienvenida a nuestro programa, a esta mesa de trabajo. Hoy decidimos entonces dedicar el espacio de salud para hablar de los usos medicinales del cannabis. Es que el pasado miércoles 20 de abril, o sea, hace 2 días, porque ayer fue jueves, se celebró el Día Internacional de la Marihuana, pero nosotros no vamos a hablar de la marihuana recreacional, sino de los usos terapéuticos de esta planta. Marina, ¿cuál es la diferencia entre medicinal y recreacional? Bueno, buenos días, Raúl. Sí, nosotros vamos a hablar de la medicina cannabinoide o de las plantas del cannabis. No, Sí. Vamos a hacer una aclaración. La marihuana y el cannabis son la misma planta, cannabis sativa, pero en términos médicos utilizan el término cannabis para referirse a los componentes cannabinoides de esta planta y sus usos medicinales. El cannabis tiene más de 100 componentes cannabinoides, pero hay 2 que son los principales. Veamos, repasemos cuáles son estos compuestos y cuáles son sus diferencias. Hablamos del tetrahidrocannabinol o THC y del cannabidol o CBD. Ambos pueden ser usados en contextos terapéuticos o recreacionales, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del sistema de uso médico. Ambos actúan sobre el sistema endocannabinoide, que tienen en común todos los mamíferos, incluyendo los seres humanos. Es una especie de sistema de comunicación intercelular que, digamos, Raúl, que es como una especie de receptores que atraen estos cannabinoides y que se encuentran en el sistema nervioso central y inmunológico que tenemos todos los seres humanos y los mamíferos. El THC es un componente psicoactivo del cannabis, y aquí hablamos de las diferencias entre el THC y el CBD. Es más frecuente en su uso recreacional, pero también se puede usar en términos médicos, pues por ejemplo en pacientes con cáncer o con VIH para estimular el apetito, mientras que el CBD no tiene estos efectos psicoactivos, sino que es también un antiinflamatorio, también se usa con pacientes que tienen ansiedad y por lo tanto pues lo podemos encontrar, no sé si quizás lo has visto en las farmacias o en otros lugares, Claro. en forma de aceites o de cremas. Marina, ¿y cuáles son sus usos médicos? ¿Qué enfermedades se pueden tratar entonces con el cannabis medicinal? Hablamos del CBD, ¿cierto, Marina? Bueno, hablamos de ambos, ¿no? Se pueden usar en el contexto médico para tratar a pacientes con enfermedades crónicas. Esto quiere decir son pacientes que tienen dolencias que se perpetúan durante meses o incluso años, ¿no? También, por ejemplo, en niños con epilepsia que no responden a los tratamientos farmacológicos tradicionales. Y hablamos recientemente con la doctora Paola Cubillos, ella es especialista en medicina integrativa y experta en medicina cannabinoide, sobre los otros usos médicos y nos lo cuenta. O los derivados de la planta del cannabis tienen un potencial terapéutico en el manejo de enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune en la que las células nerviosas se interrumpe su comunicación de la una a la otra y esto va a desencadenar una serie de síntomas neurológicos como son espasticidad, como son dolor, como son pérdida del control de la orina, por ejemplo. Y en algunos de estos pacientes se ha demostrado que los derivados del cannabis también pueden aliviar en particular la espasticidad, entonces la rigidez muscular y también el dolor que puede acompañar esta enfermedad. También se ha demostrado que un componente en particular de la planta del cannabis, el tetrahidrocannabinol, tiene un potencial interesante en tratar la náusea y el vómito que está relacionado con los tratamientos para cáncer, con la quimioterapia. Marina, entonces le quiero preguntar si este tratamiento sirve para todo tipo de pacientes o cuáles son las contraindicaciones, porque como todo medicamento hay contraindicaciones. Efectivamente, Raúl. Como todo medicamento, con los cannabinoides también hay contraindicaciones y indicaciones, ¿no? Depende de las condiciones clínicas del paciente que podrían ser tratadas tanto con el CBD como con el THC. Y así nos lo explicó también la doctora. La utilización de productos que contengan tetrahidrocannabinol estaría contraindicado en personas que tienen enfermedades psiquiátricas, en particular esquizofrenia o enfermedad bipolar. Este mismo compuesto, también el tetrahidrocannabinol, está contraindicado en personas menores de 25 años porque sabemos que tiene un impacto en el desarrollo neuronal, en el desarrollo cerebral. Con respecto al cannabidiol, que es la otra molécula que contiene generalmente los derivados del cannabis, los productos derivados del cannabis, estaría una precaución más que una contraindicación es aquellas personas que ya tengan una enfermedad hepática. Y por supuesto la pregunta, Marina, porque si conocemos todos estos usos médicos y contraindicaciones, ¿por qué sigue existiendo una estigmatización, digamos, en esta medicina?
Bueno, me gustaría también aclarar, por ejemplo, que el THC no está recomendado, que no lo dijo la doctora, Claro. en mujeres embarazadas, en lactantes o en personas que quieren tener un embarazo, puesto que puede pues, ser perjudicial. Y el CBD no es recomendable en pacientes que están tomando medicamentos, una gran cantidad de medicamentos, porque se ha demostrado que pueden incidir sobre ellos. En cuanto a los estigmas, pues cada vez son menos. Es cierto que en toda América, desde Canadá hasta Argentina, los países están legalizando el uso médico de los cannabinoides, pero todavía pues, hay una especie de reticencia porque se asocia el uso recreativo con la marihuana con este uso medicinal. También de esto hablamos con la doctora Paula. Desde el punto de vista de los retos para trabajar con estas moléculas, es que todavía existe mucho desconocimiento y hay muchas áreas del conocimiento que todavía están por llenarse. Nos falta muchísima investigación para conocer, por ejemplo, cuáles son las ventajas de utilizar derivados del cannabis frente a otros fármacos. Esos tipos de estudios no los hemos hecho aún. Hay un gran desconocimiento en el gremio médico y en otras profesiones médicas aliadas en cuáles puedan ser los impactos tanto positivos como negativos de la utilización de los medicamentos, cómo deben tratarse los compuestos derivados de la planta del cannabis para uso médico. Marina. Pues como vemos, todavía queda mucha investigación por delante. Recordemos, Raúl, que es un tratamiento recientemente nuevo, es una terapia que está en proceso de desarrollo y que se necesita más investigación para ver, pero como dicen los doctores, es una terapia y una modalidad médica que ha llegado para quedarse. Una alternativa, Marina, y lo vemos cada día más. Gracias entonces por toda esta información de nuestra crónica de salud. Hoy en reemplazo de Mar Romero Sala. Gracias, Marina, un abrazo, feliz fin de semana. Pasamos a saludar a nuestro segundo invitado del día.